Bueno, muchas gracias, Pello, por esta presentación tan amable, un poco desmedida, y gracias, desde luego, al Archivo General de Navarra, donde vengo con menos frecuencia de la que me gustaría por haber organizado este curso y por haber querido contar conmigo. Y gracias a ustedes. La verdad es que cuando he entrado esta mañana en la sala me he quedado muy impresionada, he sentido un momento de pánico, ¿no?, al ver a personas tan cultas, ¿no?, tan interesadas. Y lo que temo es decepcionarles, ¿no?, con un tema que es enorme, es inmenso. Cada uno tenemos nuestro propio interrogatorio, ¿no?, acerca de estas cuestiones, el motivo particular por el que hemos venido aquí esta mañana. Y ustedes saben muchísimo. Yo sé de algunas cosas, ustedes saben de otras. Y entonces, pues quizá del cruce, ¿no?, de sus propias preguntas, dudas, con lo que yo pueda aportar, pues quizás salga algo de luz. Por otra parte, yo ya estaba un poco asustada cuando he visto que Pello Monteano amablemente me pasaba a mí gran parte del trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya veré qué hago, ¿no? Bueno, como casi todo en la vida, el nombre se puede ver como un problema o se puede ver también como una fuente, ¿no? Ver el nombre simplemente como problema a todos nos ha pasado. Bueno, por cierto, estoy muy contenta, ¿no?, de que el curso no incluya la palabra genealogía, porque entonces sí que no hubiera venido, porque eso impone mucho respeto, ¿no? Y gran parte del respeto que impone la genealogía es que los nombres son un problema. Ahora mismo, Pello lo acaba de decir muy bien, hay homonimia, personas que se llaman exactamente igual dentro de la misma familia, pero al mismo tiempo hay personas que a lo largo del curso de su vida van cambiando de nombre según en qué fuente aparezcan. Hay familias, efectivamente, como acaba de resaltar Pello Monteano, en los que varios hermanos se llaman y hermanas se llaman con el mismo nombre de pila, ¿no? Pues todos los hermanos se llaman Juan y todas las hermanas se llaman Catalina, pero además cada uno tiene distintos apellidos. Ah, es que serán de distinto matrimonio. No, son del mismo, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, todos hemos pasado por momentos en que nos hemos dado cuenta de que esto es demasiado complicado. Ha habido cuestiones en particular en las que ha habido que tirar la toalla, pero yo creo que no debemos quedarnos simplemente en el nombre como problema, aunque a veces lo sea. Y conectando piezas. El conocimiento histórico, la reconstrucción de la genealogía, avanza en la medida en que somos capaces de conectar partes de información. Si no conseguimos identificar que dos documentos se refieren a la misma persona, que aparece con distintos nombres, pues nuestro conocimiento no avanza, ¿no? Y por eso para nosotros es tan importante llegar a una solución en estos casos. El nombre como problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Después de haber estado unas cuantas horas, ¿no?, ocupando mesas cada vez más grandes, ¿no?, pegando una hoja detrás de otra, ¿no?, pues finalmente referido a la Edad Moderna, donde, a diferencia de lo que ha contado Pello Monteano antes, en la Edad Media las fuentes son muy escasas, sobre todo para algunos siglos, pero en la Edad Moderna las fuentes son abundantísimas. Aquí, en el edificio donde tenemos el privilegio de encontrarnos, hay literalmente millones de páginas referidas a los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Entonces, bueno, pues uno llega a la conclusión de que cuando ve el nombre simplemente como problema, ¿no?, de que era un caos. No había ningún sistema. O sea, Pello también acaba de explicarlo un poco y alguna de sus preguntas va en esa línea, ¿no?, de las preguntas que han realizado. Los padres no transmiten los apellidos a los hijos. No sabemos muy bien de dónde se toman. Si se toman de la toponimia, la gente se mueve. En cada generación hay movimientos. Por tanto, es como imposible seguir el rastro de esas personas. Y no hay, así como antes ha explicado muy bien Pello, ¿no?, cómo es el sistema actual, que parte de la ley del Estado español de 1870. La ley es de 1870, pero su aplicación hasta el último metro cuadrado del territorio nacional es muy posterior. En los años todavía 1950, la ley de registro civil no se aplicaba siempre en todos los casos, ¿no? Entonces, es un caos, ¿no?
También llegamos a la conclusión de que cada uno se llama como quiere, como quiere. Uno elige su nombre, elige su apellido y si se da cuenta de que se ha confundido lo vuelve a cambiar y no hay ningún problema, ¿no? Ya está, ¿no? Y luego un mismo sujeto, un mismo individuo va cambiando de nombre a lo largo de su curso vital, de tal manera que uno llega a la conclusión de que es mejor tirar la toalla, ¿no? En este panorama definitivamente es que no hay nada que sea seguro. Entonces uno se pregunta, ¿no? Esto es la ley de la selva, ¿no? Aquí el pez grande se come siempre al pez chico. El derecho no está en ninguna parte, no hay derecho, no hay leyes, no hay normas, no hay nada, ¿no? Bueno, es verdad, bueno, ahora hablaremos de una historiadora del derecho, ¿no?, que ha abordado estos temas. El derecho existía en la Edad Media, existe todavía más en la Edad Moderna, existe en la edad contemporánea. Lo que pasa es que el derecho ocupa un papel limitado en la vida humana, también ahora. Generalmente recurrimos al derecho cuando hemos agotado cualquier otra vía, ¿no? Entonces, en la época moderna lo que nos encontramos es que hay un derecho, hay algunas normas muy ligeras, pero se aplican o se pone en tela de juicio cuando hay un conflicto, cuando hay un problema. Y el nombre generalmente no ocasiona problemas. Entonces, sí que hay unas normas, pero no podemos recurrir al derecho para explicar cómo se llama la gente, porque nos quedamos sin respuesta. Sin embargo, sería más acertado ver el nombre como una fuente. Es una fuente. Y precisamente en la medida en que no somos capaces de interpretar cómo se usa y cómo se transmite, esa incoherencia, eso nos está diciendo algo. Nos está diciendo que nosotros entendemos que lo normal, la regla, es una, pero esa regla, esa norma es para nosotros. Para las personas que vivieron en el siglo XVI o XVII o XVIII, esa regla no tenía ningún valor. Había otras, hay otras reglas. Entonces, las incoherencias, lejos, o sea, las personas que vivieron en esta época no pensaron en hacer la vida imposible a los investigadores del siglo XXI. Seguramente si lo supieran se pondrían muy orgullosos, ¿no? Pero no vivieron así. Ellos tenían unas reglas, pero eran otras reglas, eran diferentes. Tamar Herzog es una historiadora del derecho norteamericana, pero hispanista, ¿no? Y ha sido profesora de Historia del Derecho en España, ¿no? Entonces tiene varios trabajos interesantes, ¿no? Ella ha estudiado sobre todo el América Latina y también España. Entonces tiene un trabajo que se llama así, Nombres y apellidos, cómo se llamaban las personas. Entonces ella, que viene del campo de Historia del Derecho, dice, o sea, no podemos pensar que cada uno se llamaba como quería o que no había ningún tipo de reglas. Claro que las había. Lo que pasa es que eran reglas que no estaban escritas, no las vamos a encontrar en el derecho y eran, digamos, más flexibles, más informales. Por decirlo ya de una vez, hemos de tener en cuenta que, desde luego en la Edad Media, pero en buena parte de la Edad Moderna, lo que no existe es el Estado. No hay Estado. Entonces, el gran fijador de la toponimia y de la antroponimia es el Estado. En la medida en que no existe, el asunto queda en manos de las tradiciones populares de cada territorio y así se aplica, ¿no? Entonces, bueno, luego veremos un poco más, ¿no? Ella dice, Tamar Herzog reconoce para algunos historiadores este desorden, porque para nosotros es un desorden, en nombres y apellidos se debe a la falta de reglas. Como ni el Estado ni la Iglesia se interesan, cada uno hace lo que quiere. Pero ella no está de acuerdo con esta afirmación. No es un desorden, hay un orden. O sea, las personas necesitan que haya un sistema. Antes Pello ha puesto el ejemplo, ¿no?, el caso de Villava, ¿no?, o en el mundo rural. Digamos que la gente en el mundo rural no se llama por el nombre que aparece en el Documento Nacional de Identidad. Tienen otros sistemas de reconocimiento, de identificación de las personas. No son oficiales, no son formas oficiales, ¿no? Pues es el chiquito de casa tal, ¿no? O hay una referencia a una persona, a veces a una mujer, y eso es un sistema. Lo que pasa es que es un sistema diferente del que sigue el Estado. Hay normas, claro que hay normas, ¿no? Y de hecho, cuando una persona se apropia de un nombre que no le corresponde y que le daría derecho a unas cosas
o le eximiría de unas obligaciones, los demás protestan. No tienes derecho a llamarte así, ¿no? Con ese nombre que te has puesto, en realidad lo que lleva aparejado es una serie de privilegios que no te corresponden. Entonces, hay procesos judiciales aquí en el Archivo Real y General de Navarra por apropiación de un nombre indebido, ¿no? Recuerdo, o sea, en la catalogación que hay ahora mismo, yo encontré un proceso que se litigó en Di Castillo, ¿no? En Di Castillo había, la población estaba dividida entre hidalgos y labradores. Hidalgos eran nobles, tenían una serie de privilegios bastante interesantes, los labradores no tenían esos privilegios. Entonces, he aquí que una familia del estadento de labradores dice que en realidad su apellido no es el que siempre les han asignado, sino que es otro. Es un apellido hidalgo. Entonces, claro, todo el mundo protesta. Protestan los hidalgos porque dicen que esa familia no es de hidalgos y protestan los labradores porque las cargas se reparten entre los labradores y si sale una familia les toca a más, ¿no? Entonces, sí que hay procesos cuando una persona intenta apropiarse de algo que no le corresponde. En resumen, hay reglas y a veces se rompen esas reglas, pero en general, si los derechos de los demás no se ven afectados, se dejan pasar las cosas, ¿no? Entonces, el asunto es que el Estado no interviene. Y si nos damos cuenta, ¿por qué nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un nombre perfectamente fijado, el que aparece en el registro civil, el que aparece a veces un poco abreviado en el documento nacional de identidad, ¿no? Cuando tenemos varios nombres propios, etcétera? En realidad, si el Estado no existe, una persona jamás usa su propio nombre. Es el Estado el que nos obliga a utilizar un nombre que está perfectamente tipificado, un nombre que es el bueno, el nombre oficial, aunque luego todo el mundo nos llame de otra manera distinta, con un hipocorístico, incluso con un nombre distinto del nuestro, etcétera, ¿no? Entonces, si el Estado no existe, el sujeto nunca usa su propio nombre. Son los demás los que le llaman. Entonces, un factor importante a tener en cuenta en la antroponimia moderna, de la época moderna, es que el nombre que aparece reflejado en los documentos no es un nombre que esa persona haya dado, sino que es cómo le llaman los demás. Cada persona se mueve en distintos ámbitos, ¿no? Está el ámbito familiar, está el ámbito de los amigos, está el ámbito de la iglesia, está el ámbito del ejército, de la taberna, de la inmigración temporal, y en cada uno de esos ámbitos a una persona se le llama de distinta manera. Una persona tiene siempre una variedad de nombres, los hombres y las mujeres, y solamente cuando aparece el Estado y aparece el registro civil muy tardíamente, es cuando hay una entidad superior que dice de todos los nombres con que eres conocido, hay uno que es el bueno, el verdadero. Incluso ya en una etapa muy sofisticada, muy avanzada del Estado, en la que estamos ahora mismo, el Estado ha conseguido algo que desde luego en la época moderna era impensable, ¿no? Y es convertir a las personas en números. En realidad nosotros ya no somos nombres, somos números, un número, ¿no? Entonces, cuando uno entra, por ejemplo, en la carpeta ciudadana, que no tengo nada contra ella, es un gran invento, ¿no? Pues todo lo que hemos hecho con nuestro DNI aparece ahí reflejado como en varias subcarpetas, ¿no? Porque en realidad para el Estado somos un número, cosa que, así dicho, parece muy brutal, ¿no? Parece muy negativo, pero en realidad ese número nos da toda una serie de derechos, también de obligaciones, ¿no? Pero eso ha sido ya una etapa muy, muy avanzada en la cual el Estado ha conseguido convertir a todos los ciudadanos en números para tratarlos, ¿no? Los números son iguales, los nombres son distintos. El nombre hay que verlo como una fuente de información. Nos está diciendo que nos estamos encontrando ante una sociedad que tiene otros valores, que tiene otras primacías, que se mueve en entornos diferentes, que no tiene una entidad superior que está identificando o asignando nombres o números a cada realidad, ¿no? Hay que reconocer que el mundo, en cualquier parte de Europa, desde luego, ¿no? Pero también, desde luego, en el Reino de Navarra, la antroponimia revela que con una enorme economía de medios se conseguía identificar eficazmente a cada persona, sin que el Estado interviniera para nada porque no hay Estado, ¿no? Pues es lo que sucede todavía hoy en el entorno rural, ¿no?
pues con muy pocos elementos, ¿no? El nombre de la casa, el de alguna persona más destacada de la familia, la posición que esa persona ocupa en el seno de la casa, se consigue identificar a todos los individuos, ¿no? Una anécdota que seguro ustedes la han leído porque apareció en la prensa, ¿no? Muy significativa, fue que hace unos años, cuando todavía existían y eran importantes las guías de teléfonos, ¿no? Las publicaciones que cada año había de la guía de teléfonos, las páginas blancas, pues concretamente, si no me equivoco, en el Valle de Baztán pidieron a Telefónica, cuando pues no había tanta diversidad de compañías telefónicas, pidieron a Telefónica que en el Baztán, en lugar de aparecer en los teléfonos, ¿no? Por el nombre, por los apellidos de los abonados, aparecieran los nombres de las casas, porque la gente no sabe los apellidos, no sabe los apellidos de sus mejores amigos o de sus vecinos. Le pones en un aprieto, ¿no? Porque no lo sabe. Lo que conocen son los nombres de las casas. Entonces pidieron que las páginas blancas fueran con los nombres de las casas. Entonces Telefónica estudió, yo creo que rápidamente el asunto, y dijo que la lista de teléfonos es una lista de abonados. Entonces no son unos juegos florales, ¿no? Ni algo poético, ¿no? Floral, no, son una lista de abonados, ¿no? Entonces, pues en las páginas de Baztán siguieron apareciendo los nombres de los pueblos y los dos apellidos y las iniciales del nombre de los abonados o abonadas, ¿no? Entonces, en Baztán, pues dijeron, esto no va... pues donde se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Entonces, ellos editaron su propia guía de teléfonos con los nombres de casas, ¿no? Entonces, fue cuando buscaron el apoyo de los carniceros y otros comercios locales, ¿no? Para editar ese libro. Entonces, ese libro es el realmente útil, ¿no? Y esto pasó en el siglo XXI, ¿no? Entonces, en el siglo XXI todavía, felizmente, ¿no? Yo diría, tenemos muchas pruebas de cómo el nombre tiene una vida propia muy antigua, anterior, ¿no? a la existencia del Estado. En Navarra no fue tan eficaz la reforma del cardenal Cisneros, ¿no? Porque antes Pello habló, ¿no? de cómo Trento, es verdad, el Concilio de Trento, que es muy largo, que tiene varias sesiones, acaba en 1563 y a partir de ese momento, rigurosamente, como ustedes saben muy bien, empieza a llevarse los libros parroquiales, ¿no? Que son pues, una fuente fundamental para nosotros. Pero en algunos lugares de Castilla había comenzado a llevarse ya antes, ¿no? Porque la reforma de Cisneros impuso incluso previamente esta condición. Es importante tener en cuenta que los libros parroquiales no son registros públicos. Los libros parroquiales son fuentes privadas. Y yo tengo la sensación de que muy raras veces una persona iba a los libros parroquiales para comprobar cómo se llamaba. En el proceso que antes les dije, ¿no? de Di Castillo, litigado en Di Castillo, se fue a los libros parroquiales para ver con qué apellido se había inscrito a esas personas que decían que estaban mal inscritas, ¿no? Pero es un caso, yo creo que muy, muy excepcional. Los libros parroquiales, pues ya los conocemos, son fabulosos, son una fuente fantástica y ahí descubrimos en la Edad Media exactamente lo mismo que ha dicho Pello Monteano para la Edad Media. Los navarros tenían muy pocos nombres propios, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Diciendo Juan, Martín, Pedro, Miguel, llamabas prácticamente a la mitad de los hombres, diciendo María a un tercio de las mujeres y el resto de la variedad era muy, muy limitada. Trento impone la obligación de que en el bautismo se asignen nombres de santos canonizados, de santos que realmente existieron, que se sabe que están en el cielo, ¿no? Porque deben ser protectores celestiales para los recién nacidos, para los niños y niñas que se bautizan. Y en realidad esto lo que hace es limitar todavía más el elenco de nombres disponibles, ¿no? Porque hay nombres que se imponían, que venían pues, de libros de caballerías, ¿no? Pues Perceval o Aldonza o cosas por el estilo, esos nombres desaparecen. Pero al mismo tiempo, en el siglo XIV, en el siglo XV, la Iglesia pasa por una gran crisis, apenas se producen canonizaciones, no hay nuevos nombres de santos, los nombres de santos son muy antiguos. Este listado que está aquí en el Archivo General de Navarra, una fuente que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Es una lista en 3 columnas, cada columna es un barrio, de los vecinos de Urroz Villa, muy cerca de aquí de Pamplona, en 1553.
Es una lista maravillosa porque seguramente es un borrador que el escribano preparó para sí mismo, para acordarse. Entonces, anota los nombres de todos los vecinos, pero de la manera en que esos vecinos eran conocidos. Entonces, digamos que nos muestra cómo el nombre es flexible, pasa por etapas. Entonces, aquí hay personas que se llaman pues, con un nombre y un apellido, digamos, pues, ordinario, un nombre Juan, un apellido Erdozain, que es un nombre de un pueblo del que seguramente procedería ese vecino, pero de algunos se dice solo el nombre de pila, de otros el nombre de la casa, de otros se dice, por ejemplo, Pedro Vasco. Vasco significa que es originario de la Baja Navarra. Ese es un inmigrante que acaba de llegar. Todavía su nombre no se ha... Entonces, digamos que en esta foto fija aparecen los nombres en distintas etapas de su evolución. Aparece alguna mujer. Bueno, el Estado es el gran fijador de los nombres. El Estado comienza a aparecer claramente ya en el siglo XVI, pero va cobrando mucha fuerza en el siglo XVII y mucha más todavía en el XVIII, hasta acabar de configurarse en el siglo XIX. Estos autores escribieron un artículo que yo creo que es muy significativo, en el cual defiende la tesis de que la construcción del Estado necesita la construcción de nombres propios fijos. Estos nombres que van cambiando, que tú no te apellidas como tu padre, ni como tu madre, ni como tu abuelo, que a lo largo de la vida el Estado requiere que las personas sean claramente identificadas. Si una persona es un santo, pues no importa tanto que se confunda con otro. Pero si es pecador, ¿no? Si es un criminal, es muy importante no confundirse, ¿no? Entonces, el Estado va a hacer grandes esfuerzos para fijar todo tipo de nombres, de lugares y de personas. Este es un muy bonito documento, ¿no? Parte de otro documento más grande, ¿no? Que es de un proceso que se encuentra aquí en el Archivo General de Navarra, es de 1530 y nos muestra un plano simplificado de Lodosa, Mendavia, Sesma y la granja de Imas en 1530. Entonces, es parte de un proceso, ¿no? Donde se van a aprobar unos derechos. Entonces, aparece un camino, ¿no? Dice, camino por el que los de Mendavia van a Lodosa. Muy bien. Pero se supone que en Lodosa le llamarán el camino por el que los de Lodosa van a Mendavia, ¿no? Entonces, se supone que en algún momento el camino de los de Lodosa van a Mendavia se convierte en el que los de Mendavia van a Lodosa. Entonces, el Estado dice, a ver, no. Este camino tiene que tener un nombre. Preferiblemente tiene que tener un número, porque este tipo de toponimia es muy útil para los de Lodosa y los de Mendavia y los de Sesma. Pero al Estado esto no le sirve. El Estado necesita un nombre fijo para identificar claramente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pide un taxi, ahora mismo han añadido a todo lo que tenemos que escuchar al principio, ¿no? O sea, cuando usted pida un taxi, diga exactamente la dirección, ¿no? Porque el taxista, pues también los juegos florales no le gustan, ¿no? O sea, decir, bueno, estoy enfrente de Carrefour, pero, bueno, pues no. Tienes que decir usted un número y una calle, ¿no? Entonces, bueno, pues el Estado dice, a ver, esto del camino por el que los de Lodosa van a Mendavia es muy bonito, yo lo reconozco, es muy poético, pero yo quiero un número que identifique este camino. Y luego está el tema de las lenguas, al que ya ha aludido Pello Monteano, es un gran conocedor del tema. Entonces, la construcción del Estado moderno, la época moderna en Europa, en toda Europa, también en la monarquía hispánica, pasa por la construcción de las lenguas nacionales. No hay lenguas nacionales. En Portugal no se habla portugués, en Italia no se habla en italiano, en Francia no se habla francés, ¿no? Eso es una construcción que acompaña a la del Estado moderno. A veces pensamos es que la monarquía hispánica tenía un gran problema de lenguas. Bueno, si nos centramos en la península ibérica, pues sí, más o menos era complicado. En otros países es mucho peor, mucho más complicado, ¿no? Esto es una versión simplificada de las lenguas que se hablaban en Francia, ¿no? Hay que tener en cuenta que algunas de ellas se habían dialectalizado tanto que se hablaban solamente en espacios muy pequeños y como no se escribían, habían perdido la capacidad de expresar conceptos abstractos. De tal manera que cuando triunfa la Revolución Francesa, ¿no? Y hay que traducir libertad, igualdad, fraternidad a cada una de estas lenguas,
esos conceptos son abstractos y hay lenguas que no tienen esas palabras, ¿no? Entonces, el Estado moderno necesita una lengua nacional. Y ese, bueno, pues es otro tema de otra charla en el que no me voy a meter, pero también el Estado va a ser un gran unificador, uniformizador de las formas antroponímicas, porque necesita que todos los ciudadanos, ya no son súbditos, son ciudadanos, tengan un nombre que sea claramente identificable, que se sepa, ¿no? Pues cuál es su nombre de pila, es el mismo toda la vida y va a tener un apellido que es heredado del padre. Bueno, yo creo que mis árboles genealógicos nunca son tan bonitos como los de Pello, ¿no? Pero bueno, pues claro, aquí estoy además pisando un poco su terreno, ¿no? Que es la Baja Edad Media. Tenemos una familia impresionante, los Lizarazu, que es una familia bajo Navarra, una familia de las élites bajo navarras, y como tales se van a hacer presentes en la corte de Olite, todavía bajo el reinado de los últimos monarcas de la Casa de Ebre. Pedro Sanz de Lizarazu es una persona de una personalidad fortísima, un político, un embajador al servicio de Carlos III de Navarra. Entonces, Pedro tiene varios hijos de su matrimonio. Entonces, a dos de ellos, a Guillem Arnald y Menaut, les da nombres que son típicamente bajo navarros. En cambio, Carlos, ese nombre es absolutamente infrecuente. La única explicación que yo he encontrado, ¿no?, a que un hijo de Pedro Sanz de Lizarazu se llame así es que el propio rey era su padrino y le dio el nombre. El nombre del rey es un nombre precioso que no lo puede usar cualquiera. Lo puedes usar si el rey mismo te lo da en el bautismo, y luego tiene otro Juan. Pero cada uno usa distintos apellidos. Concretamente, los Lizarazu eran dueños de varios palacios en Baja Navarra, y otro de los palacios que poseían era el Palacio de Santa María, en el pequeño lugar de Eleta. Entonces, los hijos de Pedro Sanz de Lizarazu van a usar el nombre de otro palacio distinto, no el de Lizarazu, sino el de Santa María. En 3 generaciones distintas, estos son padre, hijo y nieto. El abuelo se llama Pedro Sanz de Lizarazu. Sanz no es apellido, Sanz es Sancho, digamos el segundo nombre. Muere en 1413. Uno de sus hijos más destacados es Guillem Arnald de Santa María, es hijo de su legítimo matrimonio, pero se llama así. Y luego Guillem Arnald de Santa María se va a casar con la dueña de un palacio, del Palacio de Ursúa, en el Baztán, y su hijo se va a llamar Juan de Ursúa. Son matrimonios legítimos, son abuelo, padre e hijo. Entonces, bueno, pues ciertamente podemos entender, ¿no?, que la antroponimia se vea como un problema. Bueno, en esta diapositiva no se ve bien, lo siento, pero bueno, simplemente lo que les quería decir, aquí están más hijos todavía de Pedro Sanz de Lizarazu. Entonces, la única hija, porque es más fácil en esta época reconocer los nombres de los hijos que los de las hijas apenas aparecen. La hija que tuvo Guillem Arnald de Santa María se llama España de Santa María. Nombre de pila, España, apellido, Santa María. Entonces, bueno, nombres nombres gentilicios, ¿no? Por ejemplo, ahora no me voy a acordar Francisco, sin ir más lejos, ¿no? Francisco es un diminutivo de francés, es francesillo, ¿no? Pero también, por ejemplo, lombarda, alamana, español, son nombres que se ponen muy de moda en la Baja Edad Media, ¿no? Entonces, la nieta del gran Pedro Sanz de Lizarazu, de ese gran señor bajo navarro, se llama España de Santa María. Entonces, la interpretación que yo he dado ha habido autores que han dicho los Ebre, los monarcas de la Casa de Ebre, sobre todo ya Carlos III, más que navarrizarse, porque ellos no eran navarros de origen, se hispanizaron. Entonces, digamos que las élites que giran en torno a la corte de Olite aceptan esa cultura, ¿no?, y consideran más elegantes, menos rústicos, los nombres, los apellidos. Por ejemplo, Santa María, ellos lo escriben en latín Sancta con C, ¿no?, Santa María, y un nombre como España. Bueno, respondiendo a la pregunta que alguien le hizo a Pello antes, y Pello amablemente me la pasó, bueno, pues afortunadamente esta por lo menos creo que he venido preparada para contestarla. Bueno, en el pequeño lugar de Nagore, Valle de Arce, ¿verdad?, si no me equivoco, la fotografía es de Nagore, pero no puedo responder que sea la casa Enecorena, es una casa de Nagore, ¿no? Bueno, pues en torno a 1540 hay una casa que es la casa de Enecorena.
es decir, la casa de Eneco o quizá Eneco, haya que decir, ¿no? La casa de Eneco. Entonces, en 1540, los que aparecen en negrita son los dueños de la casa, los herederos, ¿no? Entonces, en 1540, la dueña de la casa es una mujer que se llama María de Enecorena. Si analizamos un poco este nombre, María, pues no es muy original, ya lo hemos visto antes, ¿no? María es un nombre común de las mujeres, ¿no? Enecorena no es un apellido, lo usa, en las fuentes aparece como apellido, pero realmente es el nombre de la casa, ¿no? Es María, la de Enecorena, la de la casa de Enecorena. María se casó 2 veces y las 2 quedó viuda, ¿no? Cuando aparece en la documentación que yo he manejado, ya es viuda del segundo marido. Su primer marido se llamaba Sancho de la Cabe, el segundo se llamaba Miguel de Meoz. La Cabe y Meoz son 2 pueblos, digamos, que están pues, dentro del círculo pues, en el que razonablemente los de Nagore podían relacionarse, ¿no? por el mercado común que tenían o lo que sea, ¿no? Lo cierto es que estos 2 hombres que ya murieron procederían seguramente de esos lugares, habían ido a parar a Nagore por matrimonio con una dueña de casa. Por tanto, ellos habrían aportado una dote, una pequeña dote en metálico, en especie seguramente. Y bueno, una autora italiana habla de, en un momento determinado, hablando de Florencia, ¿no? Habla de los esposos, ¿no? Como huéspedes pasajeros, ¿no? Huéspedes pasajeros. O sea, son hombres que llegan con una pequeña dote, a veces muy pequeña, ¿no? En metálico, se casan con una señora que es dueña de una casa. A ver, en Nagore tampoco es Florencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero bueno, pues una señora que tenía una casa, ¿no? Con unas tierras, ¿no? Se mueren, dejan unos hijos y cuando tiempo después va el notario a hablar con la hija de María de Enecorena, que se llama María de Enecorena. Y le dice, a ver, perdón, usted no se puede llamar así. ¿Cómo se llama su padre? ¿Cómo se llamaba el marido, ¿no? De su... Perdón, nadie sabe cómo se llamaban, ¿no? Nadie sabe su apellido. Se han olvidado, ¿no? Entonces, la hija de María de Enecorena se llama María de Enecorena y es hija de legítimo matrimonio. ¿De cuál de los 2? No lo sé, ¿no? Pero de uno de los 2, ¿no? Entonces, María hereda la casa y repite el mismo esquema. Se casa con un hombre llamado Juan de Elizalde. Aquí tenemos un apellido que es el nombre de una casa, ¿no? Elizalde, como antes mencionó Pello, significa la posición que la casa ocupa en el núcleo del pueblo, ¿no? Al lado de la iglesia. Era vecino de Orbaiz. Orbaiz de Lónguida. Lónguida y Arce son valles que están muy, muy vinculados, ¿no? Muy cercanos y muy vinculados. Entonces, pero María de Enecorena, la primera, tenía un hijo varón que se llamaba, la familia no es original poniendo nombres, se llama Juan de Enecorena. Entonces, teniendo un hijo, María elige como heredera a su hija. Es su hija. Y realmente la segunda María de Enecorena usa como apellido, más bien hay que decir que los demás usan como apellido porque ella no lo usaría nunca, ¿no? El nombre de la casa, y que se identifica con el apellido. Pero digamos que es un sistema que no tiene nada que ver con el actual, con el sistema que establece el registro civil. Es un sistema enormemente económico, utiliza muy pocos recursos y es perfectamente claro. Y de hecho, la dueña de la casa de Enecorena es María. ¿Qué María? Pues según en qué generación estemos, esa María. ¿Qué importancia tiene, no? Es una casa que tiene una tendencia claramente matrilineal. María de Enecorena, de su matrimonio con Juan de Elizalde, vecino de Orbaiz, no sabemos qué hijos tuvo uno y tampoco acabó de decidirse, ¿no?, a romper la tradición, se llama Juan. Entonces, cuando llega en 1607, como seguro algunos de ustedes saben, se hizo en toda Navarra una valoración de bienes, un documento formidable, ¿no?, para reconocer no solamente quiénes eran cabezas de familia en Navarra, sino también qué bienes tenían, incluso si sabían firmar o no. Bueno, pues cuando en 1607, tercera generación, pasa de nuevo un escribano por Nagore y pregunta en la casa de Enecorena quién es el dueño en esta ocasión es un hombre. No sabemos si había mujeres o no. Entonces, ese hombre se llama Juan de Orbaiz Enecorena. Dice, pues qué moderno, ¿no? O sea, ya empiezan a asimilar que solo con un apellido no es suficiente, que hay que usar 2. No, yo no lo interpreto así. Yo interpreto que Juan se llama Juan de Enecorena. Lo que pasa es que el notario le dice, a ver, usted no se puede llamar así.
porque su madre era María de Necorena. Usted debería tener un padre, alguien debió pasar por aquí y ser su padre. Bueno, pues su padre era Juan de Elizalde, ¿no? Pero él, o sea, claramente el recuerdo que ha quedado en el pueblo de ese, ya vemos que dejan poco recuerdo estos hombres, ¿no? Es que venía de Orbaiz, venía de Orbaiz. Entonces, Juan se debería llamar Juan de Elizalde, pero no se llama de ninguna de esas maneras. Seguramente en el pueblo es Juan de Necorena, ¿no? Pero para el notario le dicen, a ver, diga usted quién era su padre, diga usted cómo se apellidó su padre, no lo sabe. Dice de dónde vino y pega en Necorena. Dice, bueno, porque al final el escribano yo creo que tira la toalla y dice, si no digo Necorena en algún momento, nadie va a saber quién es este señor, ¿no? Entonces es Juan de Orbaiz en Necorena. Entonces, bueno, es un ejemplo, tiene el valor de un ejemplo, ¿no? Pero sí que nos muestra que todavía en el siglo XVII, en lugares, digamos que el Valle de Arce yo considero apartado, ¿no? De núcleos urbanos, de la influencia que puede ejercer Pamplona, que va muy por delante en prácticas onomásticas, por lo que antes ha explicado Pello Monteano, en los lugares apartados, que son la mayoría, porque en Navarra poca gente vive en ciudades, mucha gente vive en pueblos. Pues en los pueblos donde se habla lenguas que no se habla romance, en Agore no se hablaba romance en esta época, pues las costumbres siguen iguales. Pero yo me he encontrado, en este momento quiero acordarme dónde, yo creo que es en el Valle de Salazar, ya en el siglo XVIII siguen igual, es igual, ¿no? Entonces, digamos que el Estado irradiar sus pautas uniformizadoras, a ver, que yo no quiero demonizar al Estado, el Estado necesita identificar cómo se llama el camino de Mendavia a Lodosa, necesita hacerlo, tiene que hacer mapas, con eso no vas a ninguna parte, ¿no? Necesita soldados, necesita impuestos y con estas florituras tampoco te aclaras nunca de... No, entonces, el Estado hace su papel, pero la cultura tradicional se mantiene porque es perfectamente eficaz, ¿no? En cada lugar. Y luego Orreaga Ibarra tiene un estudio, ¿no? Donde ha sacado, bueno, aquí está solamente una parte con mucho trabajo, porque ustedes ya, si en algún momento lo han intentado, sabrán que es muy laborioso el tema de hacer una lista de nombres de casa. Lo ha intentado un investigador admirable, ¿no? Que es Javier Itulain Irurita, ha publicado varios artículos con los nombres de casa de valles enteros. Eso es un trabajo enorme, porque los nombres de casa tampoco son fijos. Se me olvidó decirlo, ¿no? O sea, no solamente dices, bueno, pues ya tengo aquí una referencia. Es verdad, el nombre de casa es una referencia muy segura y el caso de la casa en Necorena nos permite intuir que lo que da estabilidad a la identificación es la casa, pero la casa cambia de nombre. Pero bueno, dura más tiempo que la vida de las personas. Y luego, no sé si se ve muy bien, bueno, pues un fenómeno importante que también aludió a ello Pello Monteano, que es un gran conocedor del tema, es la llegada de los bajonavarros. Los bajonavarros llegan de manera continua. Pello lo ha explicado antes muy bien. En Navarra los movimientos migratorios son continuos, pero son siempre en sentido descendente. La gente baja de las montañas, de cualquier montaña, hacia la ribera. La ribera, la zona media y sobre todo la ribera, es una tierra de promisión, ¿no? Una tierra que emana leche y miel, ¿no? Frente a la montaña, ¿no? Donde siempre hay demasiada gente, donde las casas, bueno, el sistema de heredero único ya nos dice, ¿no? O sea, ni siquiera unos padres pueden repartir los bienes entre sus hijos, que generalmente son pocos, ¿no? Las familias no son tan numerosas y ni siquiera se puede dividir. Hay que darlo todo a uno y los demás o se quedan solteros o se tienen que marchar, ¿no? De tal manera que la montaña, el Baja Navarra, los valles pirenaicos, la zona atlántica, las cuencas prepirenaicas, continuamente están expulsando una población que no pueden mantener y esa población siempre desciende hacia los valles de la zona media y hacia la ribera tudelana, donde de tal manera que, bueno, ahora mismo pues está cambiando todo muy rápidamente, pero hasta hace muy poco tiempo en la ribera, bueno, y todavía hoy se pueden encontrar muchos apellidos, por ejemplo, roncaleses, ¿no? En los pueblos congozantes de las Bardenas, apellidos, por ejemplo, como Garde, ¿no? Anaut, etcétera, son muy comunes. Y es muy interesante ver que a veces el carnicero del pueblo se apellida así. Claro, no es casualidad. Este señor bajaba del Roncal con los ganados todos los años hasta que un año
pues había conocido a la panadera del pueblo, ¿no? Pues un típico enlace, ¿no? El carnicero y la panadera, ¿no? Entonces, la panadera era de la ribera, entonces se quedó allí, ¿no? Con muy buen criterio decidió abandonar la montaña, ¿no? Y establecerse en un pueblo pues de las Bardenas. Entonces, los apellidos bajonavarros son enormemente frecuentes. Este es un ejemplo que yo seguí, ¿no? De una casa, la casa Echapare. En realidad, ellos apellidan Echapare Loigorri, desde la segunda generación que aquí aparece, pero son hombres desheredados, porque generalmente se prefiere como heredera a una mujer. La casa Enecorena para nada es un caso aislado. Las mujeres son las que dominan el espacio doméstico que es enorme. La casa es una empresa y la que conoce de verdad el manejo de esa empresa es la mujer. Los hombres hacen otro tipo de tareas en el exterior de la casa. Por eso, cuando hay hijos e hijas, yo diría hasta el siglo XVII, es muy común preferir a una hija, lo que ocasiona pues, todavía más complicación con los apellidos, ¿no? Porque las casas se transmiten a veces por vía femenina y lo que importa es la transmisión de la tierra, y la tierra tiene un nombre que es el nombre de la casa, y los hombres, pues ya hemos visto, desaparecen, ¿no? Entonces, los bajonavarros, esto se da todavía más acusado. A la Alta Navarra, en la que nosotros nos encontramos, a la actual Comunidad Foral de Navarra, llegan muchos hombres, muchas menos mujeres, ¿no? Muchos hombres muy jóvenes que vienen porque en la Baja Navarra la mortalidad infantil es más baja de lo normal, sobreviven más niños, son muchísimos, no se pueden sostener allí y van de manera continua. Además, es interesante ver cómo en la Edad Moderna pasan muchas cosas. En 1527, Carlos V decide abandonar Baja Navarra, la abandona, deja de formar parte del reino de Navarra. Los reyes de la Baja Navarra se convierten al calvinismo. Felipe II consigue que la diócesis de Pamplona no la configuren los territorios que dependían de la diócesis de Bayona, por el peligro de que se contaminen con el calvinismo. O sea, en 1583, si no me equivoco, las Cortes de Navarra quitan la naturaleza de navarros a los bajonavarros. En 1610, Baja Navarra pasa a incorporarse a la corona de Francia. Es decir, toda la Edad Moderna está saturada de eventos que marcan una división cada vez más profunda de las dos Navarras. Pero en ningún momento se interrumpe la inmigración, en ningún momento. Siguen pasando continuamente y se acomodan primero como aquí, ¿no? Pues al norte, en Burguete, pero lo que desean es, como el caso de los Echepare Loigorri, que al final van a renunciar al apellido Echepare, se quedan solo con Loigorri. Entonces, los Loigorri se establecen en Cintruénigo y ahí van a conseguir casarse con una mujer de una familia principal, que es lo que hacen siempre. O sea, allá donde lleguen, sea pueblo grande o pueblo pequeño, rico o pobre, es casarse con una mujer de las familias principales, porque lo que buscan es el asentamiento en una casa, ¿no? Entonces, nos van a dejar sus apellidos. Claro, Loigorri es un apellido muy de Cintruénigo, como Chivite, ¿no? Como Navascués, pero obviamente sus apellidos han venido del norte. Bueno, lo que nos está diciendo el sistema antroponímico navarro, cuando hay esa variedad de apellidos y el mismo nombre de pila, eso nos remite a un tipo de familia, a un tipo de organización de la familia. ¿Por qué los padres llamaban igual a sus hijos, ¿no? O por qué les daban, como alguien preguntó antes o también ha mencionado Pello, les daban nombres que en realidad casi ni eran de hombre ni de mujer, ¿no? Es verdad que hay mujeres que se llaman María Martín, María Nicolás, María Matías. O sea, son nombres prácticamente asexuados, ¿no? Bueno, en realidad, en buena parte de Navarra la familia es troncal y el sistema es de heredero único. Entonces, el destino de los hermanos es separarse. No hay nombres, no hay elencos de nombres que circulen, hay muy pocos nombres que se conozcan. Los nombres, además, se suelen recibir de los padrinos, que a veces son los abuelos, a veces son los tíos, con lo cual, o sea, el problema se multiplica, ¿no? Porque se reproducen continuamente los mismos nombres. Pero no importa, no importa. O sea, son niños que en el momento en que se nombre heredero o heredera y cobren la legítima, van a desaparecer. O sea, dejan de formar parte de la casa. Siguen siendo familiares, pero no forman parte de la casa. Entonces, romperse la cabeza muchísimo, ¿no? Pensando nombres distintos para cada niño, cuando además la mitad mueren antes de cumplir 10 años, ¿no? Ese es otro factor, ¿no? A veces decimos, mira, aquí
Hay 2 hermanos que se llaman igual, 2 hermanos que se llaman Francisco. Debe de ser que el primero murió y por eso le dieron el nombre. No. A veces sí, en épocas mucho más recientes sí. Pero en general se repiten los nombres porque o sea, esos niños se van a separar. La mitad van a morir y los demás se van a marchar, ¿no? Bueno, son muy bonitas fotos, ¿no?, tomadas de la fototeca de Navarra, que tenemos la familia del caminero de Aos, también de Lónguida, ¿no? Entonces, se van a separar. Y, bueno, ya en el siglo XX no, claro, ¿no? Entonces, ahí sí que podemos encontrarnos. En el siglo XX, bueno, en el siglo XIX aparece un fenómeno que tampoco podemos traspasarlo, como muy bien ha reflejado antes Pello Monteano, a la época moderna. En la época moderna la gente tiene muy pocos nombres muy, muy comunes. Juan, María, Miguel, Catalina son nombres muy comunes. Los nombres muy, muy raros, ¿no? Pues Sinforosa, Teófilo, son del siglo XIX, ¿no? Ni había santos canonizados que fueran conocidos, ni los párrocos tenían acceso a los santorales, yo creo, porque al final se repiten esos nombres, ¿no? Entonces, poner el nombre del santo del día y tener familias numerosísimas, yo creo que eso es del siglo XIX, no antes. Por último, una reflexión, ¿no?, que yo me hice. Bueno, pues como supongo que todo el mundo no estamos ahora dándole vueltas a qué es esto de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que somos muchos, ¿no?, los que hemos fantaseado con el día en que la inteligencia artificial, por fin, de una vez por todas, entre en el archivo, se pasee por todos los pasillos de los legajos, se ponga a transcribir como una condenada, ¿no?, y vuelque todas esas transcripciones en una base de datos de público acceso que además se ocupe de catalogarlos ella sola, ¿no? Entonces, mientras esperamos que llegue ese día, pues que de momento pues no ha llegado, y he pensado, a ver, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en nuestra tarea de reconstrucción genealógica del árbol que estamos haciendo, de nuestra familia, de lo que sea. Bueno, honestamente, después de mucho pensar, yo he llegado a la conclusión de que la inteligencia artificial, con todos los datos que le podemos añadir, no va a llegar a una buena conclusión. La inteligencia artificial yo creo que obedece a un principio que es antes muerta que callada. O sea, te va a dar una respuesta, ¿no? Eso es segurísimo. El asunto es el caso que tú puedes hacer a esa respuesta. Yo creo que cuantas más informaciones introduzcas y más datos tengas, más se va a marear y más se va a liar y más va a decir un despropósito que sirve más que nada para reírse de ella, ¿no? Porque lo cierto, yo es lo que estoy pensando últimamente, ¿no?, existe la inteligencia artificial y es admirable. O sea, la capacidad que tiene de sintetizar, de resumir, de extraer, de pasar por encima de los ejemplos y llegar al núcleo del asunto es verdaderamente admirable. Hay inteligencia artificial, pero no hay sabiduría artificial. La sabiduría es específicamente humana, ¿no? La sabiduría incluye todas las potencias que el ser humano tiene. La inteligencia es una muy importante, no lo voy a discutir, ¿no? Pero el ser humano tiene más potencias, ¿no? Tiene la memoria, la intuición, ¿no?, cosas que la inteligencia artificial no tiene. Entonces, para reconstruir genealogías hace falta, si tenemos inteligencia nos va a venir muy bien, ¿no?, pero hace falta sobre todo sabiduría. Sabiduría, porque estamos entrando en el terreno de que las reglas generales más o menos las podemos descubrir, pero vamos a encontrarnos también con infinidad de excepciones. Y hemos de saber, ¿no?, pues al final, después de leer muchos, por ejemplo, contratos matrimoniales en los cuales los padres nombran heredero, pues uno acaba de descubrir qué pautas se siguen, ¿no?, a la hora de elegir, a la hora de nombrar, a la hora de transmitir. O sea, cosas que la inteligencia artificial, desde luego, hoy por hoy no puede llegar. Entonces, el mensaje al final es positivo, ¿no?, porque decimos, bueno, el ser humano es hoy por hoy insustituible. Y estamos aquí llenos de dudas, ¿no?, porque no hay ninguna máquina que nos pueda dar la respuesta, ninguna, ¿no? Entonces, al final, solamente el analizar muchos casos hasta encontrar el eslabón perdido, ¿no?, que me faltaba, ¿no?, para darme cuenta de que estas dos personas en realidad son la misma, o estos dos en realidad son padre e hijo, cuando a mí me había parecido que eran la misma persona. Al final eso lo tiene que hacer cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, eso es lo desafiante, porque ninguna máquina puede hacer el trabajo que cada uno de ustedes puede hacer. Bueno, y esto es lo que pensaba decir, nada más. Gracias.
Pues como he dicho antes, abrimos un pequeño turno de preguntas. Yo no sé si nos ha quedado la de los gitanos. Yo no sé, Ana, si tú sabes algo que yo no sé de eso. Bueno, concretamente el caso de los gitanos, es verdad, gracias por recordarme, no lo sé, pero yo lo que sí he oído decir es que, por ejemplo, había muchos niños que eran abandonados, ¿no? Pues en la puerta de la iglesia, en la casa del párroco, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando se bautizaba a esos niños, en algunos lugares existía la tradición de ponerles, porque había que darles un nombre, pero había que darles un apellido. Los niños se abandonaban generalmente con un letrerito que decía está bautizado o no está bautizado. Es todo lo que había que saber del niño, ¿no? Entonces, o de la niña. Entonces, cuando se le bautizaba, se le daba un nombre de pila y se le ponía como apellido el apellido del que fuera obispo de la ciudad, de la diócesis, en ese momento. Claro, los obispos en la Europa occidental y, desde luego, en la monarquía hispánica moderna suelen ser miembros de familias de la alta nobleza. Por tanto, hay niños abandonados que se apellidan pues, Portocarrero, ¿no? Y unas cosas muy aparatosas por eso. Entonces, es probable que en el caso de los gitanos se hiciera algo parecido, pero lo cierto es que no lo sé. Sí. Otro de los factores, al hilo de lo que acabas de decir de los curas, otro de los factores del cambio de tratamiento de apellidos nuevos eran los propios curas. Es decir, lo que acabas de decir, por ejemplo, un niño que nace en Anoz, que lo dejan en la iglesia, y que ese mismo día nace un niño en el Palacio del Pueblo. Entonces el cura le llama Jauregui, por analogía con el niño que ha nacido en el palacio, ¿no? O, bueno, en mi caso, mi segundo apellido es Archanco y todos los Archancos del mundo descendemos de la misma pareja. Era un señor que se llamaba Domingo, pasa del Arrao de Francia, pasa a la vida y era pastor. Y se casa con una señora que se llama María Rocalle en 1706 y el pastor no sabía cómo se apellidaba. Entonces el cura le llama Archaico, del pastor. Luego los quitan de ahí. Porque la caligrafía de los curas también ha influido mucho en la variación de los apellidos. Quitar letras, cambiar letras, por la mala caligrafía llega el cura siguiente y no la sabe copiar. O curas muy vagos que rellenaban los libros parroquiales cuando iban a tener la visita vicarial y entonces los escribían tarde y mal. O tenían testimonio de gente que no sabía dónde había nacido. Encontrabas que fulanito era hijo de fulanito y nieto de fulanito de tal, natural de Santa Cruz de Campezo, me invento. Porque el anterior abuelo también le ha dicho que era de Santa Cruz de Campezo, entonces el siguiente no sabe dónde es y dice, pues bien, luego vas a ese pueblo y no hay nadie con ese apellido. Entonces yo creo que los libros parroquiales también han aportado mucho a la variación de los apellidos. ¿Es así? Sí. Gracias. Sí, el ejemplo que has contado es fascinante. Sí, justo está claro, en los procesos judiciales que hay aquí en el archivo aparecen declarando como testigos muchísimos pastores bajonavarros y ninguno tiene ni nombre ni apellido. O sea, dicen, pues Martín de Munuce. Martín es, pues, sí, Martín. Y Munuce es el lugar de... Entonces, lo que cuentas es una fecha muy tardía, ¿no? 1706, pero sigue totalmente operativo en el mundo de las montañas. Luego es verdad que influye los párrocos porque al final los que escrituran el nombre en el libro son ellos. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que los libros parroquiales tampoco eran tan utilizados. O sea, la gente no va a la parroquia a ver cómo se llama de verdad. Puede hacerlo en algún caso concreto, pero yo no magnificaría la importancia que tuvieron a la hora de determinar cómo se llaman de verdad esas personas, ¿no? Ya, quizá las personas no iban a ver el caso concreto, pero sí que el cura inscribía heredando el apellido. Sí, no, y hacían trampas y a veces hay curas que efectivamente rellenan una vez al año todo, pues como buenamente recuerdan. Sí. A ver, pedimos una pregunta por ahí. Hablando de otra minoría que será experta en el ocultamiento, obviamente esa ausencia de reglas no deja de ser un condimento esencial para que propicie el disimulo, ¿no?, de los conversos, de los cristianos nuevos. Pero ¿usted ha identificado algún proceso claro por el que pueda alguien observar? Sí, eso justamente ha habido ahora una investigadora que ha estado manejando pues, un buen número de procesos de limpieza de sangre en los cuales se hace alguna referencia a esta cuestión. Es un tema muy difícil de estudiar porque los propios conversos son los primeros interesados en echar
una abundante cortina de humo sobre el tema, ¿no? Hay, o sea, en un territorio en el que tiene muchísimos conversos, que es el antiguo Reino de Granada, sí que hay un investigador que se llama Enrique Soria Mesa, que ha estudiado qué hacen todas ese contingente de personas. Bueno, algunos son procedentes del Islam, pero otros son conversos, porque en el Reino de Granada hay de todo, ¿no? Entonces, estudia cómo falsifican las genealogías y toman apellidos. Entonces, la típica historia que se cuenta, ¿no? Pues de que los conversos, los judíos, cuando se bautizan en 1498, en el caso de Navarra, toman como apellido nombres de árboles, ¿no? Pues ciruelo, manzano, peral. Si tú quieres que no te reconozcan, o sea, pues no te pongas el nombre de un arbolito, ¿no? Porque es que es peor, es que llamarte Abraham, ¿no? O sea, es todavía más claro. Entonces, seguramente ellos tomaron apellidos totalmente locales. Bueno, el caso de los judíos en Navarra ha sido, yo creo que poco estudiado para lo importante que es, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando se produjo la expulsión de los judíos por los reyes católicos de sus dominios en 1492, Navarra no formaba parte de la corona de Castilla, era un reino independiente. Entonces los judíos no fueron expulsados por el decreto de 1492. Pero, sobre todo, Fernando presionó todo lo que pudo a Juan y a Catalina de Albret para que ellos también expulsaran a los judíos de Navarra. Y, de hecho, los van a expulsar 6 años después, en 1498, cuando todavía Navarra es reino independiente. Entonces, lo que cabe suponer es que entre 1492 y el 98, todos los judíos aragoneses y castellanos que pudieron entraron en Navarra. Es decir, en Navarra no solamente había una población judía importante, sino que además en esos 6 años aumentó. Y los judíos generalmente van a lugares donde hay ya judíos, ¿no? Pues desde luego Estella, Tudela, Cascante, bueno, pues poblaciones un poco limítrofes y que tienen una vida urbana importante. Entonces allí en 1498 ya no tienen escapatoria, ya no pueden huir a ningún lugar. Entonces, pues se bautizaron y tomaron esos apellidos. Entonces, seguirlos es dificilísimo, porque ellos van a hacer todo lo posible, ellos sí que van a hacer lo posible por confundir, no a nosotros, sino a sus propios contemporáneos. Y es muy difícil. Entonces, ahí habría que ir caso por caso. Lo que ha dicho antes Pello es interesante, ¿no? Porque en algunos procesos se conserva información de hechos que sucedieron mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Pero además es un tema del que no se habla. No se habla. O sea, la acusación, ¿no? Llamarle a alguien, con perdón, porque eso es lo que se dice, perro judío, eso es muy grave y es motivo de ir a juicio y demás, pero es un insulto muy severo, pero no sabes si hay un fundamento, ¿no? para llamar así a una persona, no lo sabes. En realidad, lo único que se necesita para desmontar todo el prestigio de una persona es un enemigo que te acuse de algo, pero si es verdad o no es verdad, pues no se sabe. Entonces, es un tema que ha habido un investigador justo norteamericano, ¿no? Benjamin Gampel, que lo ha estudiado, pero está publicada la documentación judía, pero es un tema muy, muy difícil y hay que suponer que en algunas localidades una parte bastante importante de la población tenía este origen, ¿no? Porque, pues porque había una judería muy notable. Pero es difícil. Yo creo que tomaron apellidos, bueno, de hecho esta investigadora que he estado ahora dice, tomaron apellidos totalmente navarros. O sea, ya que te bautizas, ¿no? Pues haces un completo, o sea, te pones un nombre cristiano y tomas un apellido local, porque no quieres que te identifiquen, no quieres que ese apellido sea un nuevo estigma, ¿no? Entonces, no es fácil. ¿Puede ser que recuperen y usen el euskera para después encontrar incluso la Sí, ejecutoria? sí. También, eso lo ha estudiado, por ejemplo, Eunate Mirones, que es filóloga, ¿no? Está en la Universidad de Salamanca. Ella ha estudiado el caso de judíos que utilizan también apelativos en euskera, ¿no? Más bien en la Baja Edad Media, pero luego que se pueden recuperar, sí. Pero es un tema muy, muy escurridizo. Sí, sí. Yo eso sí me he encontrado precisamente también aquí, me parece que fue en el Valle, yo creo que fue en el Valle de Arce, ¿no? En todos los pueblos había un palacio, una casa principal, o en casi todos, y la familia del palacio se apellida Jáuregui, ¿no? Ya me acuerdo, era en Azparren. Entonces, eran los Jáuregui de Azparren, ese era su apellido. Hasta que en el siglo XVII, uno de ellos pues decide que o pide al escribano o el escribano directamente ya puesto a traducir, traduce todo, ¿no? Entonces, les llama Palacios de Azparren, porque el apellido Jáuregui, curiosamente, se suele traducir en plural, ¿no? Palacios de Azparren.
Entonces, y luego el de Azparrencay se quedan en palacios, sí. Hay que tener en cuenta también que los navarros, desde la conquista castellana y la incorporación a Castilla en 1515, son castellanos y pueden, por tanto, ir a Indias. Y van a ir muchos, claro. Ya hemos visto que hay una tradición migratoria muy intensa. Entonces, los que van a Indias, a veces hay que inscribirse. Y hay apellidos que son imposibles. No es que el sevillano en cuestión no sepa escribirlo, es que tú tampoco sabes cómo rayos se escribe eso, ¿no? Cómo se transmiten al castellano se transmiten esos sonidos, no lo sabes. Entonces, hay gente que ya corta por lo sano, ¿no? Entonces, Nagore, pues Noguera, ya está, ¿no? Entonces, a veces hay acercamiento, ¿no? a palabras conocidas en castellano, a veces hay traducción y a veces hay adopción de otro nombre, porque eso no figura en ningún registro. Tú puedes hacerlo porque a ti te resulta más cómodo, ¿no? ¿Más preguntas? Pues si os parece bien, agradeciendo a Ana su charla, su siempre interesantísima charla, pues nos despedimos hasta el próximo jueves, que como sabéis tratará fundamentalmente de las fuentes para la Edad Media, volvemos un poco atrás, y los protocolos notariales, que ya ahí entráis en salsa. ¿De acuerdo? Gracias por venir. Gracias. Venga, eskerrik asko.